Y ya estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por estar con nosotros como todos los días a las 12 del mediodía en el 8.3 de Televisión Abierta. Y recuerda que también nos puede sintonizar vía streaming para que nos siga en su teléfono, en su computadora. Bueno, pues en www.unife.mx, ahí le da en la sección de streaming y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía con toda la información económica, financiera y de negocios. Y hoy vamos a abordar un tema pues importante porque estamos al cierre de este 2023 y vale la pena pues hacer un análisis en diferentes aspectos. Y lo que nos atañe a nosotros es lo económico, y es que este cierre de año pues nos invita a reflexionar sobre pues cuáles son los pendientes en el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer, en qué habría que acelerar el paso, es decir, cómo empezamos el 2024 en aspectos económicos. Y precisamente para platicar sobre ello, agradezco la comunicación con Brenda Flores. Ella es analista de México ¿Cómo vamos? Y ahí realizaron precisamente este análisis sobre, bueno, cómo empieza el último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola Carlos, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por esto y además para compartir este análisis que hicieron en México ¿Cómo vamos, Brenda? Porque creo que vale la pena, ha sido un sexenio pues muy movido en cuanto a información, en temas económicos, pues la verdad es que muchos sobresaltos, pero ¿qué es lo que detectan ustedes ahí en México ¿Cómo vamos? Al hacer este análisis del último año que empieza para Andrés Manuel López Obrador, Brenda? Sí, pues mira, como saben y hemos tenido oportunidad de platicarlo aquí en tu programa, en México ¿Cómo vamos? Somos un observatorio económico, donde vamos llevando justamente seguimiento de las diferentes variables económicas de nuestro país, como son el PIB, la inflación, por ejemplo, el mercado laboral, pero también pues tenemos indicadores sociales como es el índice de progreso social, que nos ayuda a hacer esta evaluación tanto económica como social de cómo vamos, ¿no? Y entonces pues esta vez la sacamos reporte en nuestra página de internet, que lo pueden encontrar, sobre cómo llegamos a 2024, como bien mencionas, y pues hay definitivamente aspectos tanto positivos como negativos. Entonces, empezando por la parte del Producto Interno Bruto, del crecimiento económico, pues vemos resultados positivos, definitivamente mucho mejor este año de lo que esperábamos al principio. Cuando empezó 2023, solo Hacienda tenía la estimación de que creciéramos alrededor del 3%, y ahora actualmente la expectativa del mercado es que crezcamos este año por alrededor del 3.4%, lo cual definitivamente es positivo, aunque también destacar que sigue siendo insuficiente. Nosotras en México ¿Cómo vamos? Medimos esos indicadores a través de semáforos, donde por ejemplo para el tema de crecimiento pues la meta sería un 4.5% de manera sostenida, para que verdaderamente estemos generando las condiciones necesarias para la población que sigue creciendo año con año, y que aparte pues las personas también año con año, mes con mes, tratan de integrarse al mercado laboral, y de preferencia pues debe ser formal. Entonces aquí vemos un resultado positivo, pero destacar que sigue siendo insuficiente, y también pues cuando vemos el PIB per cápita, ya como a cuánto nos toca cuando hablamos en términos del producto de nuestro país, pues estamos en niveles todavía similares a 2016. Entonces aquí todavía estamos viendo un rezago, un pendiente importante, y en términos de lo que es la producción de nuestro país. Y bueno, en temas, por ejemplo, de inversión, también es un aspecto positivo, que este año hemos visto un crecimiento de manera, pues, a diferencia de los otros años, sobre todo el año pasado, hace 2 años, pues muy positiva en cuanto a la inversión en nuestro país, sobre todo detonada por inversión pública, pero ahora habrá que ver en los próximos años que esta sí realmente tenga un retorno a esta inversión, tanto social como económico, que son pues lo que se está gastando actualmente, sobre todo en los megaproyectos de la administración. Entonces pues por ahora esto está detonando sobre todo el crecimiento de la inversión
en construcción no residencial. Entonces aquí hemos visto este indicador mensual que monitoreamos de inversión fija bruta, por ejemplo, pues alcanzó su máximo histórico en agosto de este año y pues lo hemos visto con gran dinamismo todo el año, lo cual también es positivo. Y bueno, aquí la parte negativa también es, por ejemplo, hablar de la productividad de nuestro país, que en este caso estamos en niveles similares a 2010. Entonces, definitivamente sigue siendo un foco rojo cuando hablamos de productividad, de lo que realmente podemos ofrecer. Por ahora, por ejemplo, que está llegando este fenómeno del nearshoring, la relocalización de las cadenas de suministro que están eligiendo a México por la proximidad que tiene Estados Unidos, pues nos hace falta ofrecer tanto más, por ejemplo, certeza jurídica, esa condición de Estado de Derecho, como también más capital humano realmente preparado, así como pues más productivo. Entonces, bueno, aparte de esto, como ya te mencionaba, monitoreamos el mercado laboral, donde destacamos pues dos grandes fallas en nuestro mercado laboral que son estructurales, que no hemos visto que una pues mejora significativa como lo requerirían. Una de ellas es la baja participación de las mujeres en el mercado laboral y la segunda es la alta informalidad laboral en nuestro país. Por un lado, cuando hablamos de la tasa de participación laboral, vemos que los hombres están en una participación de alrededor de 77%, lo cual es incluso más alto de lo que debería y en comparaciones a nivel mundial, mientras que el de las mujeres pues es muy bajo, desde 46.4%. Entonces estamos hablando de una brecha de más de 30 puntos porcentuales entre lo que participan los hombres en edad de trabajar y en lo que participan las mujeres. Y pues esto definitivamente se debe sobre todo a pues el uso de tiempo. Es que las mujeres dedicamos alrededor de 42 horas a la semana a labores del hogar y de cuidados no remunerados, mientras que los hombres dedican alrededor de 19. Entonces estamos hablando de una jornada extra para las mujeres y en lo que pues vemos este gran pendiente de políticas públicas y sobre todo un sistema, tal vez de retomar también la importancia de retomar el Sistema Nacional de Cuidados, pero aunque sea ir empezando con la provisión pública de este tipo de instituciones de cuidados, que pues ha sido un gran pendiente definitivamente en esta administración. Ujú. Y bueno, como te mencionaba, por otro lado, la informalidad laboral, que pues recordemos que nuestro mercado laboral es predominantemente informal, lamentablemente, Sí. y pues estamos hablando de que más del 51% de la población que trabaja en nuestro país, excluyendo el trabajo agropecuario, lo hace de manera informal. Ujú, ujú. Estos datos son bien importantes y como lo dices, Brenda, en estos semáforos que dan a conocer México, cómo vamos. Por ejemplo, el crecimiento, y ya lo decías, la verdad es que a todos nos sorprendió porque, bueno, al concluir 2022 o al inicio de 2023 no pensábamos que íbamos a tener este nivel de crecimiento cercano al 3.5, 3.4%. Sin embargo, es desigual porque también en México, cómo vamos en estos semáforos que realizan, pues se ve en las entidades. Y este crecimiento se sigue marcando mucho hacia el norte del país, ¿no, Brenda? Es decir, el sur sigue un tanto rezagado, lo cual es un gran problema porque ahí hay pobreza, hay desigualdad, hay falta de oportunidades, inequidad, por ejemplo, en cuestiones de género, y creo que esto también sería un tema, ¿no? Abordar, es decir, un desarrollo, un crecimiento, pero generalizado en el país, ¿no? Sí, exactamente. Eso es el gran tema que queda pendiente. Como normalmente damos seguimiento, tenemos varios de estos indicadores, como mencionabas, de manera estatal y siempre ver el mapa, como tenemos los semáforos también a través de mapas en nuestra página, pues siempre es ver estos dos Méxicos, lamentablemente, que sobre todo, pues sí, muchos indicadores en verde en el norte del país y pues en rojo en el sur, sureste, sobre todo el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que constantemente ocupan los últimos lugares. También, por ejemplo, cuando hablamos de progreso social, en el índice de progreso social de 2022, pues volvimos a encontrar hasta abajo estas tres entidades y pues ese gran rezago. Y sobre todo vemos que, por ejemplo, los efectos del nearshoring pues se están reflejando principalmente en los estados que ya tienen de por sí un alto nivel de progreso social. Mientras tanto, pues no pueden llegar a
estas nuevas inversiones a entidades que tienen un bajo progreso social, que no tienen ni la infraestructura ni el capital humano para atraer esta nueva inversión que se podría estar detonando. Entonces ahí definitivamente queda el pendiente de igualar y evitar que estos fenómenos que nos están beneficiando como país, pues simplemente sigan separando y ampliando estas brechas. Y pues sí, eso lo podemos ver también en casos, por ejemplo, de informalidad laboral. Es súper preocupante que mientras que, por ejemplo, en Oaxaca, en Guerrero, 7 de cada 10 personas tienen un empleo informal de las personas que están ocupadas, pues, por ejemplo, en Chihuahua, en Coahuila, solo son 3 de cada 10 personas. Entonces ahí vemos el tamaño de estas brechas que vemos a nivel nacional y la importancia entonces de que las soluciones y las políticas estén enfocadas por regiones y por estados según sus diferentes necesidades. El tema de la pobreza, que va muy de la mano con lo que estás comentando, Brenda, también ha habido avances y esto se reconoce, pero no solamente en esta administración. Ha habido una disminución de la pobreza en los últimos años, pero no en la pobreza extrema. ¿Qué tanto la pobreza como tal es un reto y además un pendiente para una administración que precisamente comenzó allá en el 2018 diciendo primero los pobres, pero al parecer esto no se ha cumplido a cabalidad, ¿no? Sí, exactamente, sigue siendo un problema. Por ejemplo, nosotras como monitoreamos el tema de la pobreza es a través de la pobreza laboral que se puede ir observando cada trimestre, ya que como tal la pobreza multidimensional como la mide el Coneval es un fenómeno pues tan complejo que solo tenemos la medición cada 2 años, que justamente salió este año y vemos, como bien lo mencionas, ese incremento y estancamiento dentro de varios años de sobre todo la pobreza extrema. Y cuando vemos el tema de pobreza laboral, que es una aproximación simplemente con el ingreso laboral de las familias, si les alcanza o no para una canasta básica alimentaria para todos los miembros de ese hogar, pues vemos sí una tendencia a la baja, sobre todo desde el peor momento de la pandemia, pero recordemos que antes del inicio de la pandemia estábamos en un nivel de 36.6 por ciento de la población en esta situación, lo cual pues sigue siendo alto, pero era el más bajo que se había observado creo que desde 2008. Entonces era positivo tener este porcentaje, pero pues seguimos sin retomarlo y sobre todo ya cuando lo retomemos, aún así considerar que estamos hablando de más de 48 millones de personas en esta situación en nuestro país, 4 de cada 10. Entonces sí, aunque se logren avances, pues estos también siguen siendo insuficientes cuando estamos considerando que 4 de cada 10 personas no pueden acceder a una canasta básica alimentaria para toda su familia. Ahora, y por último, Brenda, el tema educativo, el rezago educativo y también el limitado acceso que tenemos a los servicios de salud, además del mal servicio de salud, es decir, la educación y los servicios de salud, ¿los ves también o los ven desde México cómo vamos como un tema pendiente? Sí, definitivamente ambos aspectos quedan pendientes. En términos generales, lo que queda pendiente, sobre todo en la educación, es tener siquiera una medida de cómo afectó la pandemia este rezago educativo y cómo se ha diferenciado entre las diferentes entidades, porque si no tenemos esta medida objetiva del el rezago que nos trajo la pandemia en la educación, pues tampoco vamos a poder tener las medidas para solucionarlo. Y en términos de salud, pues también vimos un amplio incremento en las personas que tienen la carencia por acceso a servicios de salud en el 2022 y sobre todo un incremento en la necesidad de recurrir a instituciones privadas y un incremento en el gasto de bolsillo de las familias. Cada vez tenemos que gastar más las familias en la salud y sobre todo recurrir, por ejemplo, hubo un gran incremento en los servicios de farmacia, de consultorios de farmacia. Entonces eso pues definitivamente es un tema preocupante de que ahora haya cada vez más personas con esta carencia por esos servicios de salud. Y bueno, ya en términos estatales o regionales, pues sí, el rezago educativo se ve pues sobre todo, como mencionábamos, Chiapas, Oaxaca, con estas con tasas cercanas al 30% de la población con rezago educativo, mientras que, por ejemplo, hasta arriba de la tabla se encuentra la Ciudad de México con menos del 10%. Aquí
aquí también vemos una gran centralización de los servicios de educación y ya ni hablar de los servicios de educación superior, que están muy centralizados en las ciudades principales del país, mientras que queda rezagado en otras entidades. Y lo mismo, algo similar vemos con el rezago a los servicios de salud, que mientras, por ejemplo, también Chiapas y Oaxaca, más del 65% de su población tiene esta carencia, pues en entidades del norte, por ejemplo, Baja California Sur, Coahuila, esta tasa es de menos del 20%. Entonces, pues ahí solo eso, recalcar que como lo resultó este año con la medición multidimensional del Coneval, pues hay 50 millones de personas que carecen de acceso a servicios de salud en nuestro país. Pues sin duda bien interesante. Por último, Brenda, para las personas que nos ven en este momento y que quisieran profundizar en revisar este análisis, ¿dónde lo puede consultar? Claro que sí, muchas gracias. Lo pueden encontrar en nuestra página mexicocomovamos.mx y también pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @mexicocomovamos, y ahí también pues la hemos compartido recientemente, la pueden encontrar. Como siempre, Brenda, bien interesante estas charlas y muy interesantes de los trabajos que realizan allá en México. ¿Cómo vamos? Sin duda, pues vale la pena difundirlos y compartirlos con nuestra audiencia. Gracias, Brenda, como siempre, y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a ti y un saludo a tu audiencia. Gracias, Brenda Flores, ella es analista de México, ¿cómo vamos? Y bueno, pues ahí están los temas pendientes que están en esta administración, que todavía le falta un año, y bueno, sin duda la parte educativa, en esta, por ejemplo, lo que se dio esta semana a conocer la prueba PISA, y bueno, pues lamentablemente no se toman en cuenta los malos resultados, cómo nos ubicamos como estudiantes mexicanos, y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador pues denosta esta evaluación y dice que pues no importa tanto porque se hizo en el periodo neoliberal, cuando otros países de inmediato salieron pues a ver cuáles son las estrategias para revertir estos malos resultados y bueno, hablar en tema de la salud y pues más deseo de llegar a un sistema como el de Dinamarca, pues prácticamente está descartado, tenemos un mal sistema de salud y eso es lo que vivimos y de ahí los retos para el próximo año. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba. Salud Financiera, no se vaya.